Hola amigos suculentos y suculentas, ¿cómo duele cuando se nos muere cualquiera de nuestras plantitas, eh? Especialmente cuando están tan bonitas como esta y de pronto ves que empieza a ponerse mal y de la suculenta de un día para otro la pierdes. Bueno, pues hoy te quiero contar cuáles son los errores al cuidar suculentas que no te cuentan en ningún sitio. Siempre vamos a lo típico. De hecho, yo tengo un vídeo en el canal sobre eso, pero hoy voy a ir a los originales. Vamos para allá. Hola amigos, yo soy Lía Rock y hoy quiero contarte pues eso, lo que te he dicho en la introducción, cuáles son esos errores que cometemos cuando cuidamos suculentas y que no nos cuentan normalmente, porque siempre se va al sustrato, al agua, lo típico, ¿no? Pero hay otras cosas que si estás cuidando suculentas, pues sabes que hay que tenerlas en cuenta, porque muchas veces depende de hacer bien o hacerlas a tiempo para que puedas salvar a tu suculenta o que puedas perderla y te quedes sin plantita. Por eso yo te quiero contar lo que he aprendido en todo este tiempo cuidando suculentas y bueno, para que me contéis vosotros también aquí abajo qué es lo que hacéis o cuáles son las cosas que habéis aprendido vosotros también, para que entre todos podamos tener mucha más información y cuidar a nuestras plantas muchísimo mejor. Así que nada, empezamos, que no quiero perder el tiempo. Bueno, pues poco se habla de el sustrato con demasiado mineral. Y es que nos pasamos bastante poniendo mineral a nuestras suculentas. Y sí que es verdad que poniendo mineral a nuestras suculentas vamos a conseguir que las suculentas tengan su forma característica del lugar en donde crecen. Pero ¿qué pasa? Que a nosotros nos gustan las suculentas grandes, o por lo menos a mucha gente me preguntáis, ¿cómo consigo hacer crecer a las suculentas? ¿Cómo consigo suculentas grandes? Pues no vas a conseguir suculentas grandes si las mantienes en un tipo de sustrato mineral, que es el que todos recomendamos para evitar que se produzcan pudriciones o acumulación de humedad en la suculenta. Pero que si quieres que crezca la suculenta como cualquier otra, pues tienes que aumentar un poquito el porcentaje del sustrato orgánico que le pones a tu planta. ¿Qué quiere esto decir? Pues que le pongas un extra de humus de lombriz para que tu suculenta no sea simplemente una forma de pasar el agua a la maceta, sino que se quede un poquito ahí para que le dé tiempo a la suculenta a absorberla y que no se deshidrate tan fácilmente, porque dependiendo, ya sabéis, de la maceta y de todo esto, podemos quedarnos con una suculenta muy deshidratada dependiendo del clima. Si no sabes, si esto te está sonando a chino, quizás deberías ver primero el vídeo que tengo sobre los errores más comunes cuidando suculentas. Si quieres te lo dejo aquí abajo en la caja de información y puedes ir directamente a verlo, o también te puedes ir a la página web, al blog de Lía Rock, y ahí estoy recogiendo todos los artículos que pues eso, relacionados con los vídeos y no, y puedes ver ahí toda la información organizada de cómo cuidar suculentas, los tipos de suculentas que hay, tipos de echeveria, todo eso. Está bastante chulo si te interesa el tema de cómo cuidar suculentas y todo eso, porque bueno, puedes encontrar mucha información, estoy ahí recopilando muchísimo y además tienes láminas gratis por si quieres descargártelas, así que nada, ahí te dejo la información. Otro error común que cometemos si no sabemos muy bien cómo cuidar nuestras suculentas, e incluso si sabemos cuidarlas pero tenemos tantas que no tenemos las condiciones idóneas para darle a esa suculenta, y entonces lo que nos ocurre es que colocamos a las suculentas en el lugar que no les corresponde. Quiero decir, una suculenta de sol pues la tenemos que colocar en un lugar de sombra o que le dé más el sol, por ejemplo, de por la tarde, y entonces
entonces el verano va a ser demasiado abrasador y se va a quemar nuestra suculenta. Tanto una cosa como no darle suficiente sol a una suculenta va a hacer que su forma se pierda, no crezca tan compacta. No es que sean unas plantas muy delicadas, pero sí que requieren unas ciertas condiciones que si no se las damos, pues podemos perderla o podemos perder a la suculenta, a la planta bonita que compramos en un principio. Entonces tienes que tener estas cosas en cuenta. Si te vas a poner a coleccionarlas, que tienes que tener el lugar indicado o pensar en la posibilidad de que a lo mejor tu suculenta se está quemando o se está quedando demasiado deshidratada, si la tienes demasiado al sol y esa suculenta pues requiere un poco más de sombra, o todo ese tipo de cosas que a lo mejor no nos planteamos pero que son bastante importantes. El tercer error también muy importante cuando cuidamos a nuestras plantas suculentas es no secar la roseta o mojar la roseta cuando las estemos regando. Sí que es verdad que hay muchas suculentas a las que no les importa e incluso les viene muy bien un riego de vez en cuando y que les caiga el agua de lluvia y todo esto, pero si hay algunas suculentas, algunas echeverias que por la forma que tienen mantienen demasiado la humedad dentro de la roseta. Tú mismo verás que hay algunas que inmediatamente el agua pasa a través de ellas, no se queda almacenada, se secan muy bien, y hay otras que sin embargo se queda ahí como un pocito y se queda almacenada el agua durante mucho tiempo. No es solo ese el problema, sino el agua que no ves, y es en las hojas intermedias de la suculenta. Algunas retienen muchísima humedad. A mí me ha pasado recientemente con la Mont Blanc también, que es una suculenta de hojas muy gorditas, tan gorditas que casi que no se podían separar para propagarlas, y se quedó el agua entre sus hojas de tal forma que no se podía quitar. Es decir, esa suculenta no podías secarla. La única solución que yo veía era el haber no regado la roseta, sino regar alrededor. Si controlas más o menos cuáles son las suculentas que se riegan mejor, que se drenan mejor y todo esto, pues no hay ningún problema porque, bueno, pues ya tendrás más o menos controlado. Pero si es una suculenta nueva que te hayas comprado hace poco y que no sepas muy bien cómo funciona, yo te recomiendo que no mojes la roseta por el momento. Y si se moja, pues que la intentes secar con una bombita de estas típicas o con cualquier tipo de artilugio, pero eso, mejor no regar la roseta si no controlas muy bien si va a drenar bien el agua. Bueno, pues quería enseñaros que acabo de descubrir. Esta la tengo bastante abandonada. Y como veis, tiene estos colores en el ápice y a mí me parece que eso no es nada bueno. Es que probablemente haya cochinilla o algún tipo de hongo o algo así. Entonces voy a mirarla, voy a examinarla. ¿Veis? Ahí ya encontramos esta hoja que está un poco mal. Y por aquí pues se ve cochinilla, bueno, lo podéis ver. Voy a quitarla inmediatamente y después, no sé si podéis apreciarlo ahí, y después os cuento cómo la cambio. Es que estas son las que, a ver, no podemos llegar a todas las suculentas. Entonces siempre hay algunas pobrecillas que nos confiamos porque son más duras y pasan estas cosas. Voy a limpiarla un poco, veis que está casi fuera de la maceta. Yo creo que esto es porque la propagué por hoja y ha crecido muchísimo, y voy a cambiarla de maceta y a limpiarla un poco, y ahora ya os cuento. Bueno, aquí podéis ver que tiene un montón de raíces aéreas y un montón de raíces de todo, pobrecilla, que está casi fuera. A mí cuando son cochinillas así de grandes, me gusta poner un poco de agua jabonosa, ya sabéis, o si son muy grandes y están muy localizadas, le voy a poner un poco, o sea, las voy a quitar a mano
como esto que veis aquí. Voy a darle con agua jabonosa, con aceite de neem, y luego ya le quito el resto. Esta hoja la voy a quitar porque no me gusta nada la pinta que tiene. ¿Veis que tiene aquí como una mancha? No sé si es hongo, pero yo la voy a desechar. Porque además está colocada en un lugar donde no le da el sol. Entonces es raro que tenga esa especie de quemadura. Al final, el agua que se acumula en las suculentas puede llevar a producir pues hongos, pero también cochinilla y todo esto. Combinado con el calor es como una mezcla explosiva, que es como que la planta se cuece y hace que se promuevan la producción de un montón de bacterias y de hongos, como te digo, y pues eso, te quedes sin suculenta, porque al final este tipo de plantas son más típicas de un clima desértico y de un clima en el que no tienen prácticamente humedad. Entonces, si queremos hacer que crezcan, tiene que ser con cuidado de que no entren en conflicto otro tipo de condiciones que tienen estas plantas, que como sabes, bueno, pues son típicas de zonas desérticas, de Sudáfrica, de Sudamérica, y bueno, pues la humedad no va mucho con ellas. Algo también muy importante, especialmente en la época del otoño o también en la primavera, porque crecen mucho, es limpiar a las suculentas las hojas secas que quedan en la parte baja del tallo. Y es que a veces no nos damos cuenta de que la suculenta está creciendo un montón y como las hojas de abajo son mucho más grandes que las de arriba, pues se quedan ocultas las que se han ido secando. Podrías pensar, bueno, pues no pasa nada, es un manto que las protege. Yo pensaba eso, es un manto que las protege de estar en contacto directo con la tierra. Error. Porque esas hojas, no sé por qué, acumulan también humedad y son el caldo perfecto de cultivo para que crezca la cochinilla, para que crezcan arañas, bichitos, pulgones. Eso es terrible. Te darás cuenta si ya te ha pasado y si no, pues ya verás que en la parte de abajo hay toda clase de bichitos, hay una jungla ahí. Y tienes que quitarla, porque en cuanto te descuidas es el punto donde empieza a surgir muchas veces la cochinilla algodonosa. Ten en cuenta que las hojas secas retienen también un poquito la humedad, entonces eso se queda ahí como, bueno, pues bastante húmedo. Y es el caldo de cultivo, como te digo, perfecto para que las cochinillas hagan sus nidos y bueno, al final nuestra suculenta se pierda y todo se convierta en un desastre. El último error ya, el quinto error que yo veo que a mí me ha ocurrido teniendo muchas suculentas, siendo coleccionista, intentando llegar a todas, pero lógicamente sin tener el tiempo suficiente para estar pendiente de todas, es no cambiar de maceta a la suculenta cuando lo necesita. ¿Y cuándo la necesita? ¿Cuándo tienes que cambiar a una suculenta de maceta? Bueno, pues también tengo un vídeo que te voy a dejar aquí abajo si quieres echarle un vistazo, pero especialmente cuando tú veas que o la raíz le sale por abajo o que veas que a lo mejor de pronto cuando le echas el agua sale demasiado rápido por la parte de abajo porque ves que hay hueco entre la tierra, el sustrato de la suculenta y la maceta donde la tienes. Esto es porque las raíces ya han copado todo el espacio, ya no les queda tierra y bueno, pues necesitan que les cambies el sustrato, que les cambies de maceta, quizás a una más grande o les eches un vistazo. Esto hazlo siempre, recuerda, con la tierra seca, nunca con la tierra mojada, porque en la manipulación de las raíces puede ser que rompas alguna o que rompas alguna hoja o algo así. Y esa será la vía perfecta para que pueda entrar hongo o pudrición en tu suculenta. Así que siempre recuerda, espérate para cambiarla de maceta un poco, espérate hasta, pues eso, hasta que esté seco el sustrato y después, cuando la hayas cambiado, espérate un par de días o 3 para volver a regarlo. Bueno, pues algunos de los principales errores que cometemos al cuidar suculentas es pues esto, tener un montón de suculentas al que a lo mejor no podemos llegar para mantenerlas. Mirad, aquí está
Super boom variegada decapitada, ahí está prosperando. Y muchas veces ocurre eso, que no podemos llegar a todas las suculentas que tenemos y cuidarlas correctamente. A mí, por ejemplo, me pasa que no puedo quitar quizás algunas hojas secas y todo este tipo de cosas. La cochinilla ataca también. Bueno, amigos suculentos y suculentas, hoy os despido aquí con Bruno, os presento a Bruno. Este es mi gatito, algunos ya lo conocéis porque lo habréis visto en Instagram, en algún story, y no le gustan mucho las cámaras, la verdad, no está muy contento, pero es un gato muy bueno. Así que nada, espero que hayáis disfrutado mucho el vídeo, como siempre os digo, que seáis muy felices y nada, que disfrutéis cuidando vuestras plantitas y espero que os haya sido de utilidad, que hayáis descubierto algo o que hayáis dicho, ah, es verdad, esto no lo hago yo así. Pues eso, Bruno y yo os decimos hasta la semana que viene. Bye.